chicos, bienvenidos nuevamente al curso de entrevista psicológica, la tercera sesión el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Cabrera, psicólogo y psicoterapeuta, y hoy veremos los pasos de la entrevista. Muy bien, en los dos videos anteriores vimos la definición de entrevista y el objetivo o los tipos de entrevista de acuerdo a su objetivo y de acuerdo a cómo vamos a conducir la entrevista. En esta sesión vamos a ver ahora cuáles serían los pasos que vamos a recorrer en el transcurso de nuestra entrevista. Es algo muy sencillo, es un tema muy fácil, así que no debería haber ningún problema. Son solo 6 pasos a la hora de llevar a cabo una entrevista. Entonces, el primer paso, que obviamente es el inicio de la entrevista, tiene que ver con cómo vamos a recibir a esta persona que llega a nuestra consulta o que por razones de nuestra empresa vamos a entrevistar o viene solicitando empleo, etcétera, ¿no? Entonces, el primer paso, este inicio de la entrevista, es muy importante porque es aquí donde vamos a establecer el rapport. Y el rapport no es otra cosa que el primer contacto, la familiarización que vamos a tener con esta persona, hacerla sentir cómoda, hacerla sentir bien recibida. Mucha gente o una definición muy común que se utiliza para definir el rapport sería como romper el hielo, ¿no? Romper el hielo, preguntarle sobre si le costó trabajo llegar al consultorio, preguntarle si se siente cómoda, si le puedes ofrecer algo, hacerla sentir bien recibida. Sin embargo, yo creo que el rapport es esta sintonía emocional que se establece con una persona. Y como ejemplo, ponte en esta situación. Imagínate que tú llegas a una oficina o a algún lugar donde tú nunca has ido, y cuando entras a ese lugar ni siquiera voltean a verte, ¿no? Las personas que están ahí trabajando ni siquiera voltean a verte, ni siquiera te saludan, ni siquiera te sonríen. Seguramente tú te vas a sentir muy incómodo, ¿no? Te vas a sentir como que tu presencia no es importante en ese lugar, y eso te va a generar angustia, ¿no? Te va a generar malestar o te va a generar incomodidad en general. Entonces, el rapport es lo opuesto a eso. El rapport es que en cuanto tú llegues o que en cuanto nuestro cliente llegue o la persona con la que vamos a trabajar llegue, la recibamos con calidez, con cordialidad, la hagamos sentir cómoda, porque de este primer paso, de este inicio de la entrevista, va a depender el éxito de todo el demás proceso. Va a ser muy difícil que una persona confíe en nosotros si en un primer momento se sintió amenazada o intimidada o se sintió incómoda. Entonces, el primer paso es establecer el rapport y hacer sentir cómoda a esta persona. Como segundo paso, o el segundo momento de la entrevista sería las primeras impresiones. Y las primeras impresiones tienen que ver con la idea que nosotros vamos formulando de esta persona cuando llega a nuestra consulta o llega con nosotros, ¿no? Y esto es algo que hacemos de manera inconsciente. Cualquier persona, no necesariamente una persona que estudia psicología ni una persona que se dedica a hacer entrevistas, se hace o se forma una primera impresión de la gente que conoce. Simplemente ponte a pensar en las situaciones donde has conocido a alguien nuevo y te formas una idea de esa persona en base a, puede ser su forma de hablar, cómo viste, cuál es el tema de conversación de esta persona, cuáles son sus modales, cuál es su forma de hablar, de expresarse. Entonces hay un sinfín de indicadores con los que nosotros nos formamos una primera impresión. Esta primera impresión en la entrevista es muy importante porque nos podrá servir como una guía a la hora de ir haciendo las preguntas, de ir hablando con ella. Y lo importante aquí, o lo que yo quiero que te quede claro, es que a diferencia de
en la cotidianidad donde nos podemos formar impresiones y ya no importa si estamos en lo correcto o no, porque probablemente ya nunca vamos a volver a ver a esa persona. En la entrevista es muy importante que nuestra percepción no esté contaminada por nuestros prejuicios, ¿sí? Entonces, esta primera impresión o estas primeras impresiones que nos formamos del entrevistado tienen que irse confirmando o descartando mientras vamos avanzando en el curso de la entrevista. Entonces, es muy importante mantener la objetividad y tener una percepción muy amplia de lo que estamos hablando con nuestro entrevistado. Muy bien, en tercer lugar viene el desarrollo de la entrevista. Y el desarrollo de la entrevista se refiere propiamente al cuerpo de la entrevista, es decir, cómo vamos a conducir la entrevista. ¿Recuerdas en la sesión pasada que hablábamos de la entrevista dirigida o la no dirigida o la semiestructurada? Pues en este caso el desarrollo se refiere a todo el cuerpo de la entrevista, cómo vamos a dirigir esta interacción con el entrevistado. Entonces, simplemente se refiere a toda la estructura de nuestra entrevista. El cuarto momento sería la cima de la entrevista, y es en este momento donde nosotros ya tenemos toda la información que queremos y que necesitamos, y podemos empezar a formarnos una idea de esta persona y podemos empezar a prepararnos para concluir la entrevista. Es importante que en este momento, en la cima de la entrevista, nos demos cuenta de que tenemos toda la información y todos los datos que necesitábamos obtener. Es importante porque es esta cima de la entrevista donde tenemos la información que nos va a ayudar a tomar una decisión al respecto, ¿sí? Ahora, el quinto momento sería el cierre de la entrevista. El cierre de la entrevista es tan importante como el inicio de la entrevista. En el cierre de la entrevista lo que vamos a estar haciendo es cerciorarnos en primer lugar de que ya tenemos todo lo que necesitábamos. Esto lo podemos confirmar con nuestro entrevistado, preguntarle si hay algo que le gustaría agregar, si hay algún dato que le gustaría darnos o algún tema en el que le gustaría profundizar un poco más. Es importante ir anunciando este cierre unos minutos antes de concluir. No estaría bien simplemente decir, bueno, ya terminamos y ya, adiós. No, sino aquí lo importante sería unos minutos antes hacerle saber al entrevistado que estamos por concluir. Y esto lo podemos hacer diciéndole, muy bien, ya para terminar, ya para finalizar, por último me gustaría preguntarte esto, no sé si hay algo que quieras agregar antes de que terminemos la entrevista. Con este tipo de frases, nosotros le vamos indicando a la persona que estamos por terminar la entrevista, con lo cual se va a empezar a sentir también más relajada, más tranquila y al mismo tiempo, si hay algo que aún le parecía importante, nos lo puede comentar en este momento. Y bueno, finalmente el reporte de la entrevista sería este sexto momento. Y el reporte de la entrevista es muy importante cuando la entrevista que realizamos nosotros se la vamos a pasar a alguien más para que le ayudemos a tomar una decisión. Por ejemplo, no sé, la persona de recursos humanos a lo mejor, o en una entrevista psicopedagógica sería el maestro o el director del centro educativo o el juez en una entrevista que tiene una finalidad legal, ¿no? Entonces, este reporte de la entrevista es muy importante que sea redactado de una manera muy sencilla, con palabras que cualquiera pueda entender, porque estas personas con las que tú estás trabajando y estás apoyando con esta entrevista no se dedican a la psicología, ¿no? Entonces, quizás si tú usas un lenguaje muy técnico, no lo van a entender. Entonces, esto tiene que ser redactado de una manera simple que le permita a estas personas
apoyarse en lo que tú estás haciendo en tu trabajo para poder tomar una decisión al respecto, ¿no? Y bueno, otra forma y otra modalidad que yo utilizo para hacer el reporte de la entrevista es que yo, por ejemplo, cuando estoy dando una consulta nunca escribo nada, no acostumbro tomar notas, hacer nada, porque todo lo tengo en mi memoria, ¿no? Todo lo estoy recordando en el momento en que me lo está diciendo la persona. Entonces, al final, cuando la persona ya se ha ido, yo puedo redactar algunos puntos o algunas cosas que me parezcan importantes para poder retomar en la siguiente entrevista, ¿no? Para poder retomar en la siguiente sesión. Otro consejo que te puedo dar respecto del reporte de la entrevista es, independientemente de que tú no tengas que entregar o si tengas que entregar un reporte a alguien más, es importante que hagas una serie de anotaciones al finalizar la entrevista, sobre todo en tus primeras entrevistas, para que no olvides de qué estuviste hablando con esa persona, cuáles fueron los temas importantes que se tocaron, para que puedas recordarlo la próxima vez que te vas a reunir con esta persona, en el caso de una entrevista psicoterapéutica. Es un buen consejo, sobre todo cuando, como te repito, estás iniciando y quizá todavía te cuesta trabajo recordar la información o de lo que discutiste en la entrevista. Y bueno, estos son los 6 pasos de la entrevista. Si tienes alguna duda o algún comentario, recuerda que lo puedes dejar en la caja de comentarios y no olvides suscribirte, eso me ayudaría mucho. Y nos vemos en la siguiente sesión del curso de entrevista psicológica.